Hermanos, como siempre, qué gusto, qué placer, qué privilegio el que nos podamos conectar por este medio y compartir de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos de caminar bajo su gracia, bajo su favor, y por eso nuestros deseos y nuestras oraciones, que el Señor les esté bendiciendo rica y grandemente donde está cada uno de ustedes. Y para este tiempo que vamos a compartir de la palabra del Señor, ¿qué tal si le pedimos al Señor que con su presencia nos acompañe? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos esta sencilla oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial que podemos compartir tu palabra, Señor. Pedimos que tu presencia sea sentida en medio de nosotros, que tu voz pueda ser escuchada por nuestro espíritu, nuestro corazón, que altere nuestras vidas, Señor. Padre, que tú quites todo obstáculo, todo impedimento para que tu palabra llegue oportuna, relevante, Señor, a nuestras vidas, Dios. Háblanos, Señor, porque deseosos, ansiosos estamos de escuchar tu voz. Glorifícate en medio de tu pueblo que escucha hoy tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que tiene que ver con que, pues para ninguno de nosotros es extraño o raro que hay momentos de crisis, momentos de dificultad. Estamos expuestos a sufrir problemas de todos los pelambres, de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los olores, ¿cierto? Pero hermanos míos, hay problemas que incluso sacuden nuestra vida. Y pues esos problemas los podemos denominar como momentos de crisis, porque pues logran realmente alterar el curso de nuestras vidas, alterar la cotidianidad de nuestros días, modifican realmente nuestros procesos de vida. Hay momentos en realidad muy difíciles. Y pues hermanos míos, ¿cómo manejamos esos momentos? ¿Cómo enfrentamos esos momentos a los que estamos expuestos? Pues es lo que determina el rumbo de nuestra existencia. Y la Biblia, mis amados, es realmente un manual de manejo de crisis. Dios se ha dejado su palabra escrita para que nosotros aprendamos, entendamos, miremos y apliquemos de qué manera podemos salir y atravesar de las crisis. Y por eso es que en esta mañana vamos a compartir este tema que le hemos puesto por título Saliendo de Siclag. Saliendo de Siclag. ¿Y por qué saliendo de Siclag? Porque vamos a tomar hoy el ejemplo del rey David. Bueno, David todavía no era rey en este momento, pero vamos a recordar a David, quien fue una persona que enfrentó crisis y a lo largo de su vida, pero hubo algunas crisis, algunos momentos que fueron particularmente difíciles y pues observándolo a él, vamos a mirar la forma de enfrentar esas crisis y salir victoriosos de parte de Dios, con la ayuda de Dios, con la soberanía de Dios sobre estas dificultades. Y hoy quiero referirme a un momento particular de la vida de David. Vamos pues al libro de Primera de Samuel, en el capítulo número 30, el versículo 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice la escritura de esta manera: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado al Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Bueno, vemos, mis hermanos, aquí a David, un hombre que permanentemente lo vemos tratando de conocer la voluntad de Dios, tratando de que Dios realmente pues exprese qué es lo que quiere en la vida de David. Pero en este momento particular, pues David se encuentra huyendo de Saúl. Años atrás, tiempo atrás, pues el profeta Samuel lo había ungido a él para que fuera el próximo rey de Israel. Pero ahora no tenía lugar donde vivir.
Ahora no tenía lugar donde estar, un lugar fijo, sino que andaba de lugar en lugar en medio de la persecución que Saúl había inclementemente desatado contra él. Ahora, podemos entender realmente cómo se sentía David, ¿cierto? Aquí dice que los amalecitas habían prendido fuego y habían asolado a Siclag y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los hijos, y qué tremenda situación. Pero mi punto en este día es, ¿por qué David estaba viviendo esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Esta situación tan terrible en la que está ahora metido David, que los enemigos, los amalecitas, han asolado el Siclag y que ahora también se han llevado cautiva la familia. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que había pasado a un hombre que Dios había designado para que fuera el próximo rey de Israel? Un hombre conforme a su corazón. ¿Y por qué ahora estaba este hombre pasando por estas situaciones? David, que tal vez el pueblo de Israel, que era el mismo que cantaba, oiga, que Saúl había matado a sus miles, pero que David a sus 10,000. ¿Cómo llegó David a esta situación tan terrible? A esta situación de crisis tan complicada. Bueno, yo creo que para darle un poquito de contexto, podemos devolvernos hasta el capítulo número 27 de Primera de Samuel. Y allí, en Primera de Samuel, capítulo número 27, el versículo 1, dice la Escritura: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Bueno, hermanos míos, aquí observamos nosotros a David viviendo en medio de los filisteos. Él escogió ir a vivir en medio de los filisteos. Recordemos que los filisteos eran un pueblo enemigo y que en estos precisos momentos de la historia del pueblo de Israel estaban en guerra contra el pueblo de Dios. Y es allí donde David escoge ir a vivir. Pero nos muestra el texto algo muy, muy interesante, que en medio de la persecución de Saúl sobre David, entonces David dice en su corazón, es decir, David habló él con él. Este hombre que estaba acostumbrado a preguntarle a Dios, esta vez o en esta ocasión, la Biblia nos informa que él habla con él mismo, con su propio corazón. Dice la Biblia: dijo David en su corazón, es decir, él se escuchó a sí mismo. ¿Sabes? Y cuando David se escucha él mismo, notamos en su palabra que él entra en tremendo temor, tuvo miedo. Él se dejó llevar por sus emociones. Él fue a servir a Aquis, un rey filisteo. Él fue a vivir en medio de un pueblo enemigo. Vivió en la tierra de Gad, la tierra donde nació Goliat, ¿se acuerdan? Este gigante. Él fue a parar allá, huyendo de Saúl, lleno de miedo. Escogió vivir allí en medio de los filisteos, donde el mismo rey Aquis, nos informa la Biblia, que fue el que le asignó un lugar para vivir. ¿Sabe qué lugar le asignó? La ciudad de Siclag. La ciudad de Siclag, que realmente Siclag muchos lo han definido como el refugio carnal, el refugio de la carne. Es decir, David escogió en sus emociones, escogió en lo que él vio, en lo que él entendió, sin que Dios participara de esta decisión. Él entendió en sus emociones que el lugar seguro para él, en su carne, era Siclag. Me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces por miedo o por huir de una situación difícil no nos hemos metido en refugios carnales?
No hemos ido a parar a lugares donde Dios realmente no nos quiere tener. ¿Cuántas veces por miedo, cuántas veces por nuestras emociones, tal vez por lo que nosotros creemos justo y adecuado, vamos a parar a nuestro propio Ciclag? Refugios en la carne sin escuchar a Dios. Refugios que solamente son llegados allá por decisión acelerada. Y pensamos que con nuestras emociones todas las cosas van a estar bien, y corremos y llegamos y nos establecemos en el peor lugar del mundo, en medio de los enemigos del pueblo de Dios. Pero cuando David regresa al Ciclag, ¿qué pasó allí? Su lugar, dice la Biblia, estaba quemado, estaba destruido, y peor, se habían llevado cautivos a todos sus habitantes, incluidas las esposas y los hijos, las familias. Dice la Biblia que David se angustió mucho en Ciclag, porque, hermanos míos, en Ciclag es donde el enemigo tiene la oportunidad de robar lo que nos pertenece. Es en Ciclag donde el enemigo trata de quitar la familia, los bienes. Es donde el enemigo hasta atenta contra nuestra propia vida. Lo vamos a ver aquí en esta decisión de David. Es allí cuando el enemigo realmente nos tiene en sus manos, habitando en medio del territorio enemigo. Y es allí donde incluso vamos a ver que hasta los mismos amigos de David hablaban de matarlo, porque el enemigo atenta contra nuestra vida en territorio enemigo. Así que allí donde todo se pone en contra. ¿Por qué? Porque estamos lejos, alejados de la cobertura de Dios. Porque no lo tuvimos en cuenta a la hora de salir. Porque pensamos que allí, en nuestras emociones, era el lugar adecuado donde pudiéramos prosperar y vivir mejor. Allí era donde podíamos salvar nuestra vida. Pero nos olvidamos de la cobertura de Dios. Eso le pasó a David. Cuando tú, mi amado, te metes en Ciclag, hasta tu familia está en serio riesgo. Y yo creería que lo primero que está en riesgo es tu familia cuando tú te metes en ese Ciclag, ese refugio de la carne. Y ahí se sufren las consecuencias de las malas decisiones. Y por eso, hermanos míos, es imperiosa necesidad salir lo más pronto posible de ese Ciclag. Porque en ese Ciclag lo primero que nosotros vemos es una terrible ataque del enemigo que trae desaliento, que trae desfallecimiento, que nuestras fuerzas se pierden, se acaban. Por eso nosotros vemos ahí a David, Primera de Samuel, capítulo número 30. Ahora miramos versículos 3 y 4, dice la Escritura: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hermano, arma que le ha funcionado tremendamente al enemigo es el desaliento, la pérdida de fuerza, la pérdida de energía, el desfallecimiento. Sentir que no tienes seguro nada, que caminas sobre lodo cenagoso. Sentir que le falta el aire, el oxígeno. Y yo creo, mis amados hermanos, que si hay algo que produce desaliento, desánimo, desfallecimiento en nuestra vida, es cuando vemos a nuestra familia atacada, cuando la vemos en riesgo, cuando a nuestros cercanos los vemos afectados. Eso trae desaliento realmente a nuestro corazón. Y el enemigo sabe que si ataca tu familia, tus fuerzas mermarán, tu desaliento vendrá, y que te sentirás como que estás patinando realmente en el barro.
Y allí en territorio enemigo, allí en el Ziklag, en territorio enemigo, es donde el enemigo va a hacer eso. Y el único camino que podemos expresar frente al desfallecimiento, al desaliento, realmente es derramar nuestros corazones en lágrimas. Y por eso aquí la Biblia nos dice que David y los que con él estaban, 600 hombres, guerreros, hombres fuertes, hombres de guerra, realmente hombres vigorosos, ahora todos ellos están llorando, y dice aquí que le lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David y sus hombres llorando desconsoladamente frente a la crisis que ellos encontraron en Ziklag, al ver a sus familias secuestradas, al no conocer qué había pasado con ellos. A veces, hermano mío, la gente dice que es que el que llora es porque es débil, o que llorar no es para hombres. Pero hermano mío, a veces la única salida que nosotros tenemos en el desánimo, en el desaliento, en el desfallecimiento, es derramar nuestro corazón en lágrimas. A muchos nos ha pasado de llorar hasta no tener más fuerzas. Yo no sé si tú estás enfrentando una crisis donde has llorado y llorado y llorado hasta que se acaban las fuerzas, esperando como que con nuestras lágrimas toquemos de alguna manera a Dios, y entonces como que eso traiga consuelo a nuestras vidas. Pero aún así nos damos cuenta que no hay más lágrimas ni fuerzas para llorar, y entonces es cuando vienen cuestionamientos a nuestra mente, a nuestros pensamientos. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué puedo yo hacer si esto es más fuerte que yo? Este problema, esta circunstancia, esta crisis sobrepasa mi capacidad, y me tengo que como que entregar en las manos de esta dificultad. Es cuando viene en nuestro corazón el desaliento, que nosotros estamos diciendo: ya no doy más, hasta aquí llegué, tiro la toalla. Mis amados, es cuando el desaliento viene a nuestro corazón, que nosotros quisiéramos como salir de todo, y lloramos, hermano mío. Y yo no sé si tú estás pasando un momento así, entonces es a ti a quien Dios te está hablando, porque si se te acabaron las lágrimas, si estás preso del desaliento, del desánimo, tú necesitas salir de ese Ziklag. Porque allí lo primero es el desaliento, pero lo segundo es que viene claramente la angustia. La angustia, mi amado hermano, esa idea de que no hay salida, esa idea de que el camino se nos está estrechando, esa idea que estamos llegando al punto de no retorno, esa angustia, esa ansiedad que no nos permite ni siquiera ver el día de mañana. Todo terminó. Dice allí el libro de Primera de Samuel, capítulo número 30, versículos números 5 a 6, dice: las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David, dice aquí, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. La angustia, mis amados. Su majestad, la angustia. En una situación claramente que había llevado a David hasta el límite, David junto con sus 600 hombres pues lloraba porque había perdido a sus hijos, porque había perdido a sus esposas, había perdido a su ganado y se había quedado realmente sin fuerzas, igual que los demás, ya sin alientos. Había entre los 600 algunos hombres ahí que comenzaron a culpar a David y pues pensaban, dice aquí, en apedrearlo. Pero David, en medio de ese panorama, dice la Escritura, se fortaleció en Jehová su Dios. Pero yo quiero referirme a la angustia.
Es que en la crisis, la mayor angustia se produce cuando los que están cerca, en vez de entendernos, en vez de ayudarnos a buscar la solución, nos culpan. Y eso produce angustia. Yo no sé, amado, si en la circunstancia en la que tú estás, en lugar de sentir el apoyo de tu familia, el apoyo de tus hijos, el apoyo de tus cercanos, tu cónyuge, en lugar de recibir el apoyo de los que deberían apoyarte, entonces estás sintiendo que te culpan, te responsabilizan de lo que está sucediendo. Y claro que sí, no podemos desconocer que esta situación particular realmente, pues estar David en Siclag era claramente un error, una decisión pésima de David. Había huido de Saúl, pero en las emociones, hermano mío, en su angustia, él fue a parar a Siclag, y allí fue el lugar en que el enemigo verdaderamente lo azotó, lejos de la voluntad de Dios. En ese Siclag, pésima decisión de David. Allí David, pues haciendo realmente lo que no era correcto, terminó siendo pues soldado con sus fuerzas ofrecidas a favor del servicio y de un rey pagano, del rey Aquis, un rey filisteo, un príncipe filisteo. Y sin embargo, pues realmente no era el momento para que estos hombres se lo dijeran a David. Hermano, cuando nosotros estamos pasando la crisis, no es oportuno, no es tiempo de que pues se nos responsabilice y se nos culpe, porque eso trae mayor angustia a nuestro corazón, mayor angustia al que está viviendo la situación. Ya, hermano, ya la vida misma le ha enseñado a esa persona. Ya uno ha sentido el rigor de la vida, como para que además ahora los cercanos le estén repitiendo vez tras vez y grabando dolorosamente en el corazón esa angustia por la culpa, por el error cometido. Y hermanos, de la angustia a la depresión no hay más que un paso. La angustia tiene la capacidad de disparar la depresión. David hubiera podido sentir la presión del desánimo y la desesperación en ese momento, pero también la comprensión y la ayuda de su pueblo, de su ejército, de sus hombres fuertes y valientes. Pero recibió ¿qué? Recibió, hermanos míos, la censura, la crítica, la culpa. Y eso aumentó la angustia en el corazón de David, al punto que él mismo se llenó de desconcierto, de desánimo, de angustia. Hermanos, y cuando la ayuda humana desaparece, solo quedan dos caminos. Frente a esa situación sin ayuda, o podemos caer en la depresión, o podemos sumergirnos en la crisis y entregarnos en manos del enemigo, o podemos recurrir al Señor. No tenemos un Dios que sea lejano. No tenemos un Dios que, hermano, que nos deja abandonados en la situación más difícil. Es ahí donde la mayoría de los creyentes o aún los no creyentes pues toman la decisión definitiva, o echan para adelante en los caminos del Señor, o definitivamente se apartan, porque frente a las crisis difíciles o nuestro corazón se rompe o nuestro corazón se curte. Pero hermanos míos, son puntos de decisión, son puntos claves que tenemos que enfrentar y decidir. Cuando la ayuda humana desaparece y ya se hace inexistente, solo nos queda el recurrir a Dios o echarnos en las manos del enemigo. Pero hay una ventaja. Tú y yo, David, personas creyentes. Oiga, nosotros tenemos una ventaja, y es que no solamente sabemos que hay un Dios, sino que podemos contar con Él.
Y es un Dios que no está lejano, es un Dios que está cercano. Tú recordarás que el mismo Señor Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ten la plena certeza de que en medio de ese Ciclac, aún estando ahí por error tuyo o por error mío, por nuestras propias necedades, aún estando ahí, aún ahí, el Señor nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué ventaja nos da la Biblia cuando nos dice, amados hermanos, que nosotros tenemos un Dios que no hay nada que sea imposible para Él, que todo es posible para aquel que cree? Gloria a Dios que nosotros tenemos salida en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio del desaliento. Tenemos una salida. No somos de acero, no somos invencibles, no somos, hermanos míos, todopoderosos, pero sí tenemos a un Dios que lo es. Nuestro Dios sí es todopoderoso. Por lo tanto, para mí, todas las cosas me son posibles. Todas las cosas, por difíciles que sean, me son posibles, porque si Dios está conmigo, entonces, ¿quién contra mí? Amados, como creyentes tenemos que escoger en medio de la crisis, buscar de los caminos del Señor, buscar de la salida del Señor. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad cuando entendemos que tenemos un Dios que todo lo puede? Hermano, cambia esa mentalidad, cambia tu manera de ver las circunstancias que viven. Entiende que tú tienes un Dios todopoderoso. Cuando yo entendí, mis amados, que mis circunstancias son más pequeñas que mi Dios, porque mi Dios es muy grande, pues Dios ha puesto eternidad en mi corazón. Dios me ha dado promesas de eternidad, y yo veo que mis circunstancias son temporales, son pasajeras. Nada, ninguna circunstancia, por difícil que sea, me puede detener, porque yo voy a la eternidad con mi Señor, que es todopoderoso. Nadie me puede detener salvo el Señor, y el Señor nos detiene para hacernos el bien. Cuando estamos en puntos donde pudiéramos echarlo a perder todo, entonces el Señor interviene, y en medio de nuestros errores Él cambia el curso de nuestras vidas. Oiga, esto sí que es importante. Oiga, poder recibir la guía del Señor en momentos y en circunstancias tan difíciles como las que quizás tú estés viviendo. Pero no es tiempo para dejarte llevar de la angustia. No es tiempo para, hermanos míos, quedarte en el desaliento. Es verdad que has llorado. Es verdad que te has lamentado. Es verdad que no has encontrado consuelo. Es verdad que quizás los que deberían ayudarte más bien te responsabilizaron, te culparon. Y pues es tiempo, mi amado, de, en lugar de caer en la depresión, es tiempo de levantarte en el Señor y buscar de su rostro y preguntarle a Él qué hacer. ¿Qué hacer para salir de ese momento de crisis, ese ciclaje en que quizás emocionalmente tomamos decisiones y fuimos a caer allí? Pero me llama la atención, mis amados hermanos, que aquí la Biblia dice: las dos mujeres de David, Ahinoam israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. ¿Y por qué me llama la atención esto, hermano? Porque cuando nosotros vemos que a David se le llevaron a sus dos mujeres, podemos ver que por un momento David se llena de angustia, pero aún más, así se pone en esa situación de debilidad, de angustia, de llorar, de lamentarse. Y vemos, hermanos míos, que el significado de este par de nombres de las esposas de David, pues tienen mucho que enseñarnos en este caso, mi amado. Mucho que enseñarnos, porque, hermanos míos, claramente Ahinoam significa Dios es agradable. Abigail quiere decir la alegría de mi padre. Así que en este caso, si tú notas claramente lo que el enemigo le ha quitado, le ha robado a David allí en ese Ciclac,
claramente es que el diablo le ha robado el gozo del disfrutar, de la alegría de estar en la presencia de Dios. Hermanos míos, ¿cuántos en medio de la crisis, al estar allí en ese Ziklag, comenzamos a ya no agradarnos de la presencia de Dios, a ya no deleitarnos en el Padre, a ya no, hermanos míos, se nos vuelve una carga las cosas del Señor y comenzamos en ese desánimo, en ese desaliento, en esa angustia? Comenzamos a perder el gozo de la adoración a nuestro Señor. Y comenzamos a alejarnos cada vez más de su presencia. Yo pienso, mis hermanos, que como decía David, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y claro, hermano mío, es que uno no puede predicar, yo no puedo predicar con tristeza y con congoja, sino con gozo en el corazón, porque tenemos un Dios que nos salva, un Dios que nos levanta, un Dios que nos exalta cuando llega el momento oportuno. Hermanos, no podemos predicar y no podemos mostrar el poder de Dios si estamos llenos de angustia, llenos de desolación, llenos de depresión, hermano. Hoy es día de levantar tu corazón, secarte tus lágrimas y darte cuenta que tú tienes un Dios todopoderoso y que tu enemigo no puede quitarte el gozo de estar en la presencia del Señor. Porque si allí en el Ziklag lo primero que experimentamos es ese desaliento que nos lleva a la angustia y de la angustia a la depresión, pues hermanos míos, allí en ese Ziklag es donde necesitamos renovar nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y dice ahí, Primera de Samuel, capítulo número 30, versículos 6 y 7, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Hermanos, una cosa que tiene que ser clara entre nosotros es que la verdadera fortaleza de nuestro espíritu viene de Dios y exclusivamente de Dios y de ninguna otra parte. Cuando todo lo demás se cae, pues hermanos míos, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo. Cuando todo lo demás se vuelve negro y se complica, es cuando nosotros tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, como tantas veces, hermano mío, en medio de dificultades, si me pongo a mirar los problemas, me lleno, me abrumo, hermano, me complico. Pero si levanto los ojos al cielo, siempre voy a escuchar: no temas, porque yo he vencido al mundo. Son las palabras de mi Señor hablándonos en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Y David tenía clara esta lección. Es verdad que él no consultó a Dios y por eso fue a parar a Ziklag, ese refugio carnal. Fue a parar allí. Ahora, cuando se perdió todo, cuando, hermanos míos, cuando el panorama fue asolado, cuando sus ganados, cuando sus posesiones, cuando su familia, sus esposas, sus hijos le fueron quitados, es ahí donde este hombre, sin poderse mover, sin dirección, es cuando él regresa al Señor, el único que lo puede fortalecer. Qué bueno es cuando aprendemos de los errores pasados. Qué bueno es que muchas veces, como en el caso de David, las crisis vienen luego de una mala decisión, pero ahí nosotros podemos aprender las grandes lecciones. Como nos dijo el Señor Jesucristo: apartados de mí, nada podéis hacer. En medio de la crisis necesitamos fortalecer el alma, nuestro espíritu, con la única fuerza que lo puede levantar: la fuerza de Dios. La fuerza de nuestro gran Señor. El desaliento y la angustia se desvanecen frente a la fuerza que viene de Dios. David
halló la fortaleza en Dios. David, dice aquí la Escritura, que le pidió al sacerdote Abiatar que le acercara el efod. Entre otras cosas, Abiatar, porque era el único sacerdote que quedaba, porque recordarán ustedes que capítulos atrás, pues la Biblia nos informaba que Saúl había ordenado matar a todos los sacerdotes, porque uno había ayudado a David. Y de todos el único que había quedado era este Abiatar. Y por eso es que David le dice a él que le acerque el efod. Y pues él consulta a Dios, a pesar de que había perdido todas sus fuerzas, a pesar de que no tenía ya ganas de luchar. Y quizás esa sea tu situación, hermano, hermana. Estás en una posición donde ya no tienes fuerzas, donde ya has llorado tanto, donde no has encontrado consuelo y al contrario has encontrado la crítica, has encontrado la culpa de parte de los más cercanos que deberían haberte ayudado. Pero es allí donde puedes fortalecerte en el Señor. Allí, aun cuando estés sin fuerzas, dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. Quizás él se acordó de la palabra que está escrita allí en el Salmo 119, el versículo 49, que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Se fortaleció en esa palabra, se acordó de esa palabra dada por Dios, y esa fuente de agua viva que trae realmente vida a la vida de David. David volvió en sí, consultó a Dios lo que había dejado de hacer. Y yo no sé si lo que tú estás viviendo es por haber tomado decisiones necias. Yo no sé, mi amado hermano, si te has dejado llevar por la culpa en tu corazón y has terminado viviendo en ese ciclac lleno de desaliento y lleno de angustia. Pero si es así, el Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha dejado. Basta con que tú recuerdes como lo hacía David, recordando de la palabra, de la promesa que Dios le dio. Y yo sé que Dios ha hablado a tu corazón y tienes que recordar esas palabras para salir en medio de la crisis en victoria. Quizás tenga yo que recordarte, mi amado hermano, que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, nosotros podemos decir como David, Salmo 121, versículo 1, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Sí, claro, hermano, en lugar de quedarte mirando las circunstancias y magnificarlas, ¿por qué no levanta tus ojos a los montes y preguntas: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y determinas: mi socorro viene de Jehová, porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Él es el Todopoderoso, y aun cuando yo no tenga fuerzas, mi Señor las tiene todas. Y Dios, que es todopoderoso, no necesita mis fuerzas. Él me dará fuerzas nuevas. Dice por allá en el libro de Isaías que los jóvenes se fatigan y se caen y que se cansan, pero que los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas y volarán como las águilas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán, creo que es que dice la Escritura. Pero hermanos míos, esto nos habla de las fuerzas que Dios le da a aquel que ya no tiene ningunas. No sé cuál es tu situación, mi amado, pero si estás en el hoyo de la desesperación, si estás en el lodo cenagoso, si estás atravesando una crisis, por la razón que sea, has decidido irte a vivir al Ciclac, ese es territorio enemigo. Esa es una cueva insegura, un refugio inseguro, un refugio que solamente se ha levantado en la carne. En la carne, mi amado. Es tiempo de fortalecerte en el Señor. Así que David le dijo a Abiatar:
tráeme el efod. Ni siquiera le dijo David al sacerdote que consultara a Dios por él, sino que él mismo toma el efod y él mismo consulta al Señor. Y es que, hermanos míos, cuando nosotros consultamos al Señor, siempre ahí habrá una respuesta. Siempre ahí habrá una palabra, siempre ahí habrá un milagro que nos destraba, que nos saca de la situación angustiante en que pudiéramos estar. Por eso cierro esta enseñanza con el versículo número 8, que dice de esta manera: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Dios le contestó, el Señor le dijo: ve y persíguelos, porque los alcanzarás. Y David no dudó, él no puso los ojos en las circunstancias, él no miró las fuerzas que no tenía, sino que puso su mirada en Dios, puso su mirada en el Señor. David, el que fue el mismo que escribió cuántas veces: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi refugio, el Señor. Pues ahora que no tenía fuerzas ningunas, tenía que aplicar esto. Y amado, es que tu fe tiene que ser más poderosa que tu brazo, porque tu fe será que haga cosas más grandes que las que puede hacer tu brazo, porque Dios, por medio de la fe, quiere darte la victoria sobre tus crisis, la victoria sobre tus problemas. Dios le respondió a David y le dio la victoria, y no hubo muertos en su familia, y pudo recuperar. Si lees el pasaje completo, verás que recuperó todo lo que él tenía y aún quedó con un gran botín, porque las crisis Dios las usa para prosperarte también, para levantarte también. El poderoso Dios de Israel le dio la salida y le dio la victoria. Recuperó todo lo que le pertenecía y aún más, un gran botín, porque si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarte. Así que, hermano mío, trato en esta mañana, en este tiempo, en este día, es de decirte que puedes estar desesperado, puedes estar desanimado, puedes estar metido en ese lugar de Ciclag, que no es tu lugar. Puedes estar alejado de la cobertura de Dios, pero con su palabra vas a salir. Si buscas verdaderamente del Señor, si buscas de su rostro, si buscas cuál es el propósito que el Señor tiene, encontrarás una respuesta, encontrarás una salida. Secarás tus lágrimas y el Señor renovará tus fuerzas. Puedes creerlo, lo hizo con David y lo hace contigo y lo hace conmigo. Antes que el propósito de Dios sea determinado para que se cumpla, nosotros tenemos que ser probados. Y quizás las crisis pueden referir a eso. Hermanos míos, hoy quizás, hermano, puedes haber llegado al límite de tus fuerzas, que no tienes ninguna, que no tienes ánimo, que ya no te surgen ni las ideas. Quizás has llegado al punto de desear la muerte, porque quizás estás pensando: es mejor la muerte que la vida. En tu angustia quizás se cierra el panorama, pero hay un Dios que te ama, hay un Dios que renueva tus fuerzas, hay un Dios que trae fuerzas nuevas para ti. Él quiere darte la victoria en todo, si tú pones tu vida en sus manos. Señor, hoy queremos mirar no a las circunstancias, sino mirarte a ti, Señor. Esperar no en la ayuda humana, sino en la ayuda del Señor. Ya no miremos más el problema, ahora queremos mirarte a ti, Señor. Dios Todopoderoso, tú eres nuestra fortaleza, en ti esperamos, Señor. Padre, yo oro para que tú des fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor.
Yo oro, Señor, para que tú, Padre mío, abras los ojos del entendimiento de aquella persona que se encuentra ya sin ideas, Señor. Padre, yo oro para que seas tú abriendo caminos en medio de los desiertos, Señor. Padre, aquellas personas que han luchado y han luchado, Padre, y no han encontrado salida, no han encontrado consuelo, Señor. Yo oro por aquellos que están con consecuencias, Señor, quizás de sus malas decisiones, pero hoy, Padre, se vuelven de corazón a ti, Señor. Padre, aquellos que el enemigo quizás tiene secuestradas sus familias, Señor, sus finanzas, Dios, su salud, Padre, Señor, que seas tú, Padre, dando una salida, Señor. Padre, la diste a David, ¿por qué no a tus hijos como nosotros hoy, Señor? Bendice, Padre, a aquel, Señor, que está necesitado de un milagro. Sana su cuerpo, Señor, sana sus finanzas, Padre. Da oportunidades nuevas para cada uno, Señor. Hoy oramos, Señor, que te glorifiques en medio de nosotros. Bendice, Señor, a cada familia, bendice cada hogar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae alivio a la carga de opresión que quizás algunos están llevando, Señor. Quizás por la enfermedad, quizás por la necesidad, Señor. Padre, problemas que están quebrantando la fe de tus hijos, Señor. Problemas y dificultades y crisis, Padre mío, que están realmente haciendo retroceder a tus hijos, porque el enemigo ha atacado, Señor, en terreno enemigo, Dios. Padre, habla al corazón de cada uno y dile: es tiempo de salir del Ciclag. Alza tus ojos, porque yo soy tu Dios, que te levanto, que te refuerzo, que te doy fuerzas nuevas para que vueles como las águilas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendice a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor así lo permite, nos veremos la próxima semana. Buena semana.